Hermano José Reyes, si tú puedes abrir tu micrófono y llevarnos en oración. Amén. Amén. Oremos. Dios eterno, Dios maravilloso, en el dulce nombre de Jesús, te damos muchísimas gracias por esta opción y esta oportunidad que, Señor, hemos tomado de poder desde la gloria estudiar, de poder saber más de tus cosas, Señor mío, de tus palabras, Dios eterno. Gracias por cada uno de los hermanos que se ha conectado en esta hora. Señor, en esta hora te pedimos que nos asistas, Señor, para poder entender y poder comprender, Señor mío, este estudio, Dios eterno. Gracias por Juan Carlos, gracias por Claudio, son los que están por delante, Señor mío, haciendo la conexión y los estudios, Dios eterno. Bendícenos, Gracias. Señor mío, en este estudio, Dios eterno. Gracias. Dejamos todo en tus manos, Dios eterno, en el dulce y poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gracias Dios. Te alabamos. Bien, hermanos, comencemos. Veo a nuestra hermana Jacqueline Sangüesa. Bendiciones, hermana. Bendiciones. ¿A quién más veo por ahí abajo? Se me fue. Alguien había ahí. Vamos a comenzar clase número 9. Homilética. Y vamos a empezar desde ya con una pregunta. ¿Me escuchan bien? ¿Estamos ok? ¿El volumen Sí, está bien? sí, Ya, yo voy a apagar mi micrófono para no molestar, ¿ya? ya, por favor. Te lo agradeceríamos. Ya sería. Pregunta, ¿todos los salvos tenemos un ministerio? Esa es una muy buena pregunta. Y a veces los hermanos dicen, yo no tengo ningún ministerio, yo no sé, no tengo idea. Entonces, eso es una buena pregunta. ¿Todos los salvos tenemos un ministerio? ¿Quién responde a eso? ¿Algo? ¿Alguien dice algo? No todos. ¿No todos tienen ministerios? ¿O todos Sí, tenemos un ministerio? todos tenemos uno. ¿Ya? Veamos si es cierto. La que sigue. Dime, Jacqueline. Básicamente me inclino por lo que Pablo dice, que nosotros tenemos el ministerio de la reconciliación entre Bien, los hombres y Dios. bien. Buen punto. La que sigue. Ahí vamos a ver una suerte de respuesta. La respuesta es sí. ¿Todos tenemos un ministerio? La respuesta es sí. Sí, todos tenemos un ministerio. Todos. Un ministerio. Todos. Un ministerio. ¿Y cuál sería? La siguiente diapositiva está la respuesta. Lo que decía nuestra hermana Jacqueline. Ahí se con una estrellita. El ministerio de la reconciliación entre Dios y los hombres. ¿Bien? Todos tenemos un ministerio. Es el gran ministerio. O sea, no es menor. Entonces, si alguien dice que dijera yo no tengo ministerio, ¿seguro? Nosotros tenemos el gran ministerio. El ministerio del sacerdocio. Nosotros somos sacerdotes. Intercedemos. Ese es el punto nuestro. La iglesia intercede. ¿Bien? El ministerio de la reconciliación. Reconciliar, religar, reunir, religión. ¿Bien? La que sigue, Claudio. Esta es una versión K2 que me gustó bastante. Dice, y todo es de Yahweh, quien por medio del Mashiach nos ha reconciliado con él y nos ha dado la obra de esta reconciliación, la cual es que Yahweh en el Mashiach estaba reconciliando la humanidad a él, sin tomar en cuenta a los hombres sus pecados, y nos ha confiado el mensaje de la reconciliación. Así que somos embajadores del Mashiach. En efecto, Yahweh está haciendo su apelación por medio de nosotros. Lo que hacemos es apelar por medio del Mashiach, sean reconciliados con Yahweh. ¿Bien? Por lo tanto, Dios está reconciliando al mundo consigo mismo, porque no puede poner otro abogado que no sea el mismo. En este caso sería Cristo. ¿Bien? Entonces, todo el mundo va a ser reconciliado a través de la sangre de Cristo. No hay otro medio. Entonces todos nosotros tenemos este ministerio de reconciliar al mundo con Dios. ¿Ok? ¿Algún comentario sobre eso? ¿Algo corto o nada? Sí, yo. ¿Ya? Lo que pasa es que yo dije no todos. Fue uno de los que dijo.
Entonces, pero basándome en la clase anterior, ¿es cierto? Porque ahí se dice que no todos recibimos ministerios, pero de los 5 ministerios entonces. Por eso, justamente esta pregunta es la que aclara el punto. Dice, ¿todos los salvos tenemos un ministerio de Efesios 4:11? Ahí está tu respuesta. Claro. Tu respuesta es no. ¿Ves? Pero, claro, pero sí. Sí, sí. En lo global, claro, en lo global, sí, claro, en lo global, todos tenemos el Ministerio de la Reconciliación. Pero dame la diapositiva anterior, por favor, Claudio, para aclararlo más todavía la pregunta que está bien hecha. Dice, ¿todos los salvos tenemos un ministerio de Efesios 4:11? Esa es la pregunta. No. La respuesta es no. No. ¿La que sigue, Claudio? Entonces la respuesta es no, así de simple. No todos tienen ministerios. 1 Corintios 12, del 29 al 31, versión Reina Valera 1960, dice el apóstol, ¿son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Como que Pablo ahí empieza a hacer las diferencias, porque estamos hablando de 1 Corintios 12, donde salen los dones. 1 Corintios 12, Romanos 12. ¿Bien? Entonces Pablo hace la pregunta, que es una pregunta retórica, porque él sabe la respuesta es no. Entonces él lo que está apelando en 1 Corintios 12, 13 y 14 es que respetemos la diversidad de dones, la diversidad de talentos y ministerios. Ese es el punto, ¿no? De capacidades. Entonces el apóstol ya está diciendo que no todos hacen todo. Aquí no existe la otra orquesta, sino que cada uno tiene que respetar el don que tiene, y como también dijo la hermana María Isabel la semana pasada, que cada uno también reconozca el don que no tiene. ¿Se entiende? Y que no estemos usurpando el don de otro o el ministerio de otro. ¿Bien? La que sigue. La respuesta es no, ¿cierto? No todos. No todos pueden hacer todo. Si bien es cierto, todos tienen ciertas capacidades, pero uno tiene que reconocer el don del otro. Es lindo eso, hermano. No sé si ocupar esa palabra, pero es lindo hacer eso, hermano. Reconocer el ministerio del otro. Nelson, parece que tienes tu micrófono encendido. Perdón. Entonces, es lindo hacer eso. Es lindo hacer eso, reconocer el ministerio y el otro. Que lo hace bien, que nos edifica. Es bueno hacer eso. Y no usurparlo. ¿Bien? La que sigue. Dice, ¿todos los salvos tienen dones naturales, talentos? Los dones naturales son talentos. ¿Todos los salvos tienen dones naturales? ¿Talentos? Sí. ¿Todos los salvos tienen dones naturales? Sí, porque nacimos con él. Pero también son dones. Son dones dados por Dios. Pero se les llama talentos porque fueron dados por la genética para provecho personal. Y dones sobrenaturales, estamos hablando del salvo, y dones sobrenaturales, que son los dones del Espíritu, pero no necesariamente un ministerio. Es decir, que no todos tienen ministerio. Entonces, cuando nosotros decimos, hermanos, nosotros debemos buscar, usted debe buscar el don y el ministerio. Pero si no tiene ministerio, ¿qué va a buscar, hermano? Bien, entonces hay que zanjar eso, hay que dejarlo por piso. No todos necesariamente tienen ministerio. Bien, la que sigue. Claudio, por favor. Ahora, mire qué interesante esto. Dice, ¿acaso Dios no encontró hermanos desocupados para poder encargarles algún ministerio, que tuvo que poner más carga a los hermanos que ya tenían un ministerio con otro ministerio totalmente diferente al que tenía? ¿Tiene lógica eso? ¿Tiene sentido? ¿Por qué se lo explico? Mire, cuando uno estudia teología, curiosamente, en esto aplica mucho el sentido común, incluso hasta la lógica. Por eso que también se estudia filosofía paralelo a la teología muchas veces, porque muchas situaciones se zanjan incluso por sentido común. Imagínense,
la hermana Pepita, que está re complicada para hacer su predicación el día martes, y no haya cómo unir dos versículos, y tiene que llamar a alguien, y está con el estómago apretado durante toda la semana, y detrás del púlpito, en la misma predicación, está muy complicada, ¿cierto? Entonces de repente aparece una lumbrera diciendo que él es pastor evangelista, pastor misionero y pastor maestro. Entonces la hermana Pepita tiene todo el derecho en ir en oración y decirle: Señor, yo entiendo la multigracia, entiendo que usted pone los dones conforme a su autoridad, pero aquí está mal distribuidas las cartas, pues Señor. O sea, aparece esta lumbrera con dos ministerios, y yo con suerte sé unir dos versículos. No sé, yo creo que aquí algo anda mal. Entonces, pregunta, ¿acaso el Señor no encontró ningún hermano desocupado para encargarle algún ministerio, que tuvo que encargarle a una persona dos ministerios? ¿No le encuentra usted que eso incluso raya, que no tiene sentido? Es que ¿sabe cuál es el punto, hermano? Es que ese no es el caso. Dios no le puso dos ministerios a una persona. Ese es el punto. Dios no le puso dos ministerios a una persona. No se los puso. No se lo puso. Entonces Dios, en respuesta a la hermana Pepita, entonces: Pepita, mira, tú me estás diciendo algo que yo no he hecho. Yo no he hecho eso, lo que tú me estás diciendo. Y tú con suerte unís dos versículos y aparece esta lumbrera diciendo que es pastor maestro. Entonces tú me estás diciendo algo que yo no he hecho. No existen los dones, los ministerios duales. No existen. Porque un ministerio es un cúmulo de varios dones hacia un propósito. Ese es el punto. Y uno tiene que ejercer ese ministerio al cual Dios le ha otorgado. Y en esto mismo quisiera aclarar algo. Si alguien me dijera: pero Juan Carlos, ¿el evangelista acaso no puede hacer clase en un instituto? Yo digo que sí. Juan Carlos, ¿pero el misionero no puede hacer clase en un instituto? Sí. Juan Carlos, ¿y el pastor puede hacer clase en un instituto? La respuesta es sí, sí pueden, perfectamente, pero no diga que tiene dos ministerios. Ese es el punto. Así de simple. Así de simple. No diga que tiene dos ministerios. Pero sí puede hacer clases. Claro, ¿el pastor puede hacer clases en el instituto? Sí. ¿El misionero? También. ¿El predicador? También. ¿El evangelista? También. Pero no diga que tiene dos ministerios. Ese es el punto. Nada más que eso. Yo insisto, la hermana Pepita, y con suerte sabe unir dos versículos, se le presenta esta lumbrera frente de ella, le dice: no, yo soy pastor maestro. Ya, esta cosa está más repartida, parece. Entonces, ¿cómo tanta unción, tanta revelación en una sola persona? Entonces eso crea indisposición dentro de la congregación incluso. Porque aparece este ser maravilloso, con tanto conocimiento, sabiduría e inteligencia, y nosotros con suerte unimos dos versículos. Entonces ese es un punto que crea situaciones contrarias dentro de la congregación. Eso crea un atisbo de que esto está mal hecho. Y no está mal hecho. Insisto, ¿acaso Dios no encontró hermanos desocupados para poder encargarles algún ministerio, que tuvo que poner más carga a los hermanos que ya tienen un ministerio, con otro ministerio totalmente diferente al que ya tenían? ¿Les suena lógico eso? Y les dije la semana pasada, los mismos hermanos de la congregación juzgan al hermano maestro que él no es pastor, porque el hermano brilla por la ausencia en su congregación, ya sea evangelista, ya sea misionero, o ya sea de su congregación. Lo juzgan diciendo: pero si usted aquí no aparece ni en la foto, usted pasa en los institutos, pasa en la plaza, pasa haciendo misiones, y aquí no se le ve ni la sombra, pues, señor. La misma congregación juzga que esa persona no es pastor. ¿Bien? La que sigue. Aquí vamos a entrar en terreno, ¿ya? Dice Efesios 4:11, Reina Valera 1960. Aquí vamos a volver al colegio. Miren. Dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Eso aparece en la 1960, Reina Valera.
Y de hecho a muchos les gusta esta versión porque justifican su error. Ahora, dice, según algunos, Pablo une los dos últimos ministerios justificando que algunos son pastores maestros. ¿Bien? ¿Cómo justifican su punto? Por la Reina Valera 1960. Porque la 1960 supuestamente para ellos une pastores y maestros con la I que está al medio. Aquí vamos a ver si es verdad. La que sigue, Claudio. Mira, volvamos al colegio. Comunicación de la tía del kinder. Aquí la tía del kinder le manda una comunicación a la mamita, la mamá de Pepita. A ver qué dice la comunicación, hermano Claudio. Dice, mamita, tu hija Pepita debe traer mañana cartulina, témpera, regla, lápiz y goma. Le saluda atentamente la tía Cristina, jardín infantil Adonai. Es un jardín cristiano. ¿Bien? Lo repito, mamita, su hija Pepita debe traer mañana cartulina, témpera, regla, lápiz y goma. Eso es. Son 5 elementos que debe llevar Pepita. Pregunta, ¿acaso con eso estamos diciendo lo que viene en la próxima diapositiva? Pepita debe llevar entonces una cartulina, una témpera, una regla y un lápiz amarrado a la goma. ¿Tiene sentido eso? Porque en la lógica de Efesios 4:11, esa letra I, que está entre pastor y maestro, supuestamente está uniendo, amarrando pastor y maestro. Entonces la lógica, en el sentido común, tendríamos que decir que la tía le está diciendo a la mamita que tiene que traer una cartulina, una témpera, una regla, pero tiene que llevar un lápiz y una goma amarrados. Eso es lo que me está diciendo, ¿o no? ¿O estoy equivocado yo? Pregunta, ¿eso es lo que la tía habrá querido decirle a la mamita? La respuesta es no. No. No le quiso decir eso. Así como Pablo tampoco quiso decir que está amarrado pastor y maestro por esa I. La que sigue, aquí vamos a aclarar un poco más el punto. Dice, ¿cómo se aplica la letra I en gramática? En español, la I es la conjunción copulativa que une palabras en conceptos afirmativos. Esa es una. 2, forma grupos de palabras. Y 3, da énfasis y fuerza de expresión a lo que se dice al principio de la frase o al final de la frase. Entonces, hay letras, ¿cierto?, que gramaticalmente se ocupan como conjunción copulativas, de cópula, de unión. Fácil, ¿cierto? No conoce esa palabra, cópula. Bueno, la cópula es una unión. Entonces hay letras que unen, se conjugan en conceptos afirmativos. Es para darle fuerza, es para darle realce a la frase. Y forma grupos de palabras, como la regla, la cartulina, la goma, el lápiz, ¿bien? Y da énfasis y fuerza de expresión a lo que se dice al principio de la frase o al final de la frase. Pues la I puede estar al principio o al final. Entonces, no es lo que la persona quiere dar a entender que la I está amarrando los dos últimos conceptos. Está la I amarrando la goma y el lápiz, y la I está amarrando al pastor con el maestro. Eso es un error. Lo que está haciendo la I está amarrando a los 5. La I está amarrando a los 5, no a los dos últimos, sino que le está dando fuerza, ímpetu
y amarrando los 5, no los 2, los 5. La que sigue. Letras que actúan como conjunciones copulativas. Son letras que siempre funcionan como nexos y coordinantes que unen una frase con otra, formando grupos. En este caso son 5, en donde los elementos se suman. Se suma apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Se suman, se amarran los 5. Eso es lo que hace la I, una conjunción copulativa. La que sigue. Ahora, mire, esto es bien de clase de castellano de octavo. Entonces sería la I, la E, que, no solo, tanto como, así como, igual que, lo mismo que, son conjunciones copulativas. Son frases que hacen que se amarre y se le dé cuerpo y énfasis a un grupo de palabras o a un grupo de cosas. Entonces, cuando usted le dice a su hijo, Pepito, sí mamá, mira, tráete la chaleca, la polera, los pantalones y la camisa. Esa y la camisa, con eso usted lo que está haciendo es cerrando la frase y dándole fuerza para que el chico entienda lo que usted le quiere decir. ¿Se entiende? Entonces no es que le traiga amarrada la camisa con la corbata con los calcetines. No, no, si lo que le está diciendo exactamente eso. Quiero que entiendas que esta lista que te estoy dando es firme, pero es toda la lista, los 5 elementos. La que sigue, por favor. En el caso de Efesios 4:11, la letra I se usa como conjunción copulativa, formando un grupo de 5 elementos llamados ministerios. En el caso de Efesios 4:11, la letra I se usa como conjunción copulativa, formando un grupo de 5. Un grupo de 5 llamados ministerios. Bien, la que sigue. Ya con esta terminamos y conversamos un poquito. Dice, la letra I en la carta de la tía del kinder está puesta en la frase para cerrar el relato y darle un énfasis al listado requerido y no para unir los 2 últimos artículos. Por lo tanto, es una cuestión de índole gramatical. Bien. Volvamos a Efesios 4:11. La que sigue. Volvamos a Efesios 4:11. Sería la conjunción y en Efesios 4:11 da énfasis al final de la oración para unir un grupo de 5 y no para separar un grupo de 2 al final de la oración del relato gramatical. Lo voy a repetir. La conjunción y de Efesios 4:11 da énfasis al final de la oración para unir un grupo de 5 y no para separar un grupo de 2 al final de la oración del relato gramatical. Es para amarrar a los 5, no para separar a 2, sino que para amarrar a los 5. La que sigue. Ahora, en Efesios 4:11 de la Reina Valera 1960, dice que él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Ahora, la letra I en este artículo no está uniendo los 2 últimos ministerios, sino que, muy por el contrario, los está separando por la letra I. Se está usando gramaticalmente como un sinónimo o sustituto de la palabra otros. Es decir, que perfectamente en esa I que hay entre pastores y maestros podría haber habido la palabra otros. Y les digo algo,
esto sí pasó. Hay una versión bíblica del arameo al español que esto lo resolvió sin problema. Veamos la que sigue. Efesios 4:11, versión pechita del arameo al español. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Entonces, esta versión bíblica, que es mucho más antigua que la 1960, que viene traducida directo desde el arameo al español, ya tiene este problema resuelto, porque nunca fue un problema. Entonces, los que tengan una Biblia pechita, por último, bájenla por internet o busquen este versículo. Hagan eso, hermano. Mire, usted busque en el Google, pone Efesios 4:11, versión pechita. Pum, lo pincha y le va a salir esta versión. Y dice a otros maestros. Ya lo separó. Ya lo separó. Entonces, no es un tema. Pero a algunos les encanta la Reina Valera porque le justifica su error. Dame la que sigue, Claudio, sino para conversar. Ok, dame la anterior, para no quedar desfasado. Esa. Bien, hermanos, ¿algún comentario? Hermano Juan Carlos, Nelson. mientras leíamos Efesios, yo sin querer apliqué el ejemplo, sin conocer esta versión. Dije, bueno, ¿y por qué no? ¿Por qué en lugar de la I no continuó de la misma forma como se venía escribiendo anteriormente? Y de acuerdo a lo que nos enseña, me queda súper claro que cada uno es un ministerio distinto. Bien. Pero yo soy porfiado. ¿Ya? No me sigue. Entiendo que puede haber cierta incompatibilidad en un pastor y un misionero. No me cuadra. Bueno, que hablar, no hay apóstoles y tampoco profetas, pero no veo en la práctica la discordancia entre un pastor y un maestro. Porque en iglesias pequeñas, quizás no en grandes corporaciones, el pastor es el que enseña, el que instruye, el que da la doctrina. Y si hablamos a escala más grande, en misiones grandes, hay lugares como en los Estados Unidos donde uno de los requisitos de los pastores es que tengan estudios también en seminario y que tengan cierto estudio de teología, un bachiller, es verdad, para poder también ser maestros y enseñar. Entonces, entiendo perfecto el punto, que son distintos, pero no me provoca una discordancia, insisto en el término, entre un ministerio y el otro, que pudiera desarrollarse sin ninguna complicación. Bien. Mira, afortunadamente, la clase de hoy día justamente toca ese punto. A ver si alcanzaba a pasar todas las diapositivas, porque la respuesta de ese concepto está dentro de las diapositivas que pusimos. Incluso, pero para aclararlo en forma suave, porque lo vamos a ver más profundamente, el punto es este. Lo dije recién. Hermano Juan Carlos, pero ¿el misionero puede hacer clase en un instituto? Sí. ¿El evangelista puede hacer clase en un instituto? Sí. ¿El pastor puede? Sí. Todos pueden, perfectamente, sin ningún problema. Pero no porque tengan dos ministerios. Ese es el punto. Ahora, la respuesta rápida a eso, la vamos a analizar igual, es lo siguiente, hermano Nelson. Mira, ¿se acuerdan que siempre hablo de esto? Salvo, discípulo y ministro, ¿cierto? Salvo, discípulo y ministro. El ministro, el que tiene ministerio, el ministro tiene la capacidad de hacer dos cosas. Enseñar y predicar. Esa es la respuesta. El ministro, por ser ministro, por tener, ser parte de los cinco tienen que hacer exactamente lo mismo en diferentes ámbitos.
Es decir, puede predicar y enseñar. O sea, se los digo enseguida. ¿Un evangelista puede predicar en la calle? Sí. ¿O no? Sí, puede predicar en la calle. Y ese es su fuerte. Pero también tiene que predicar en la iglesia. Los evangelistas también predican en la iglesia. ¿Se entiende? Entonces puede hacer, el ministro puede hacer las dos cosas. Y de hecho debe hacerlas. Puede hacer las dos cosas perfectamente. Pero él no puede decir que tiene esos dos ministerios. Yo mismo, ustedes me han visto que yo le he mandado predicación a ustedes en audio y mi pregunta es la siguiente. ¿Yo soy maestro o predicador? ¿Yo soy maestro o profeta? Por decirlo así. Yo soy maestro, pero también puedo predicar. ¿Se da cuenta que uno puede hacer las dos cosas? Pero por ser ministro, tiene que hacer las dos cosas y la tiene que hacer bien o lo mejor posible. Pero eso no significa que tenga los dos ministerios. Yo conozco evangelistas que hacen clases en teológicos y lo hacen bien, pero él no puede decir que él es evangelista y es maestro. Lo mismo que me pasa a mí. Si alguien me dice, Juan Carlos, ¿tú podrías explicar una campaña evangelística en Linares el próximo sábado? Bueno, si me preparo lo hago, pero no soy evangelista, pero sí lo puedo hacer. Y yo sí puedo predicar en la calle un mensaje evangelístico, y sí lo puedo hacer. Pero no tengo los dos ministerios. Ese es simplemente el punto. Nadie puede decir que tiene los dos ministerios. Ese es el punto. Aunque uno puede ejercer otros elementos dentro de la congregación. Y les pido por favor que me den un minuto, Claudio, si me da la diapositiva, porque aquí está incluso la respuesta del hermano Nelson, que la encuentro totalmente coherente. Miren. La iglesia primitiva, no sé si viene ahora mismo esa diapositiva, pero la iglesia primitiva, ya voy a cerrar con esto, dice, para algunos que no quieren saber nada de los estudios de teología y menos saber de los maestros, ni estar en alguna clase que apela a Jeremías 31:34, dice, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Yahweh, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande. ¿Ok? La que sigue, diciendo, hermano, aquí nosotros necesitamos maestros, necesitamos tan solo el Espíritu Santo. Dice, según algunos, estos versículos dan a entender que no se necesitan maestros, sino que solo necesitamos el Espíritu Santo para conocer y entender a Dios. Eso es un error. Porque si no, ¿para qué están los maestros puestos en Efesios 4:11? Pero apelando a este versículo habla de otra cosa. La que sigue. Este versículo está en el contexto de un nuevo pacto revelado a Jeremías y que en el pacto de la gracia no tendrían una teología representativa, teocracia representativa, a través de los sacerdotes y profetas, sino una teocracia vinculante a través del Espíritu Santo interactuando en el alma del salvo. O sea, hay una directa relación con Dios y no por intermediarios, no por una tercería. Bien, la que sigue. Ahora, lo que viene acá es importantísimo. Dice, el maestro no vincula al salvo con Dios, sino que vincula al salvo con las Escrituras. Por lo tanto, Jeremías 31:34 y Efesios 4:11 no están contrapuestos para reconocer a los maestros separados de los pastores. El maestro no te relaciona con Dios, el maestro te relaciona con la Escritura. Es otra cosa totalmente diferente. Bien, la que sigue. Ya, aquí entramos, Nelson, con la respuesta, porque esta parte me interesa muchísimo. Dice, ¿y cómo Timoteo era pastor evangelista? Timoteo era pastor en la iglesia de Éfeso y también era evangelista, por lo tanto, ¿era pastor evangelista? Respuesta, Claudio. Dice, en hermenéutica debemos comenzar desde lo más simple a lo más complejo para extraer una verdad. Comencemos por lo más básico para saber si Timoteo era pastor. Veamos, digamos. ¿Podemos encontrar un solo versículo explícito, implícito, tácito o por último sugerido que diga que Timoteo era pastor? Porque hay que empezar por lo más simple. Y cuando a veces nosotros se nos echa a perder el microondas, llamamos servicio técnico y el señor por el servicio técnico te dice, mire, yo le voy a ayudar a usted por teléfono a encontrar la falla. Entonces el señor te dice, está frente al
al microondas? Sí, estoy frente al microondas. Ya. ¿Está enchufado? Y tú dices, oiga, pero la pregunta que me hace, ¿cómo que si está enchufado? Pero verifique si está enchufado. Quiero que verifique que esté enchufado. Entonces el señor dice, a ver, déjeme ver. Empieza a ver el cable y justamente lo que estaba enchufado era el termoeléctrico, ¿ya? La cafetera, no sé, y no estaba enchufado el microondas. Entonces le dice, sabe que tiene razón, no está enchufado el microondas. Perdón. Ahora enchúfelo. Lo enchufó. ¿Prendió? Sí, prendió. ¿Estamos listos entonces? Ya que tenga buen día, nos vemos. Entonces, en teología es lo mismo, hermano. En teología, si alguien me dice que Timoteo era pastor evangelista, ya, bueno, por lo menos tendríamos que encontrar el versículo que dice que era pastor. Entonces pregunta, ¿dónde hay un versículo que diga que era pastor? No existe, por hermano. No existe el versículo. Bien. ¿La que sigue? La respuesta es no. No hay ningún versículo ni implícito, tácito, ni sugerido, ni nada que diga que era pastor. No existe. La que sigue. Entonces, dice, la historia de Eusebio de Cesarea, según la historia, Timoteo fue constituido obispo de Éfeso por el propio Pablo. ¿Según qué cosa? Según la historia. ¿Y según la Biblia? Según la Biblia no, es según la historia. Se piensa, se cree que Timoteo era pastor, pero no según la Biblia, según la historia de Eusebio de Cesarea. Bien, la que sigue. Dice, en la iglesia del primer siglo, y esta es la respuesta un poco para nuestro hermano Nelson, dice, en la iglesia del primer siglo, en la primera iglesia, los apóstoles y discípulos de los apóstoles tuvieron que ejercer cargos interinos mientras los hermanos pudieran crecer en el conocimiento y virtud para formar los ministerios en cada congregación. Incluso servían las mesas. ¿Se recuerdan esto en Hechos 6:2? Entonces los apóstoles y los discípulos de los apóstoles tenían que hacer todo. Hacían todo. Incluso los apóstoles servían a las mesas. Entonces en algún momento los apóstoles dijeron, ¿saben qué? Esto está malo. Acá hay algo que hacer porque nosotros no podemos descuidar la palabra por servir a las mesas. Entonces ahí aparecen los diáconos, ¿se recuerdan? Entonces los apóstoles hacían de todo y los discípulos de los apóstoles hacían de todo, pero en forma interina. Esa es la respuesta, en forma interina. Esto se dificultó puesto que los hermanos, ya debiendo ser maestros, muchos de ellos aún estaban bebiendo leche y no vianda como doctrina basal y ministrar a otros. 1 Corintios 3:2. Entonces la pregunta es esta, ¿por qué los apóstoles tenían que hacer de todo? ¿Por qué los discípulos tenían que hacer de todo? Porque la iglesia, como no era una iglesia con doctrina, porque recién Pablo aparece con la doctrina después de los 20 años, y después de los 50 recién se empieza a establecer, y después de los 100 recién la doctrina del apóstol Pablo se empieza a obedecer y a seguir. Entonces era una iglesia que no tenía discípulos que estaban ejerciendo ministerios. Por lo tanto, fueron muchos años los que los apóstoles y los discípulos de los discípulos ocuparon todos los cargos interinos, porque la capacidad emocional, la inteligencia emocional, su capacidad intelectual, su capacidad doctrinal, no les daba para ser ministros, porque ellos ya debiendo ser ministros, aún no podían porque eran débiles en la fe y aún estaban tomando leche y no podían comer comida sólida porque simplemente no estaban en condiciones de hacerlo. La que sigue, por favor, Claudio. Entonces, ¿qué sucede con esto, hermanos? La idea es la siguiente. Estos hermanos que tenían que ser de todo, se confrontan con este dilema. Dice, por eso es que Pablo aconseja a Timoteo no imponer las manos con ligereza
para no ungir como ministros a neófitos en cargos de la dirigencia de la iglesia. 1 Timoteo 5, 22, 1 Timoteo 3, del 6 al 7. Entonces, ¿qué hacíamos? Alguien habrá dicho, hoy unjámoslos nomás, y en el camino se van arreglando, y así nosotros quedamos libres, porque nosotros también tenemos que hacer otras cosas, entonces unjámoslos nomás y pongámosle las manos encima y ordenémoslos como ministros. Entonces Pablo dice, no. Dice, no impongan las manos con ligereza, para no ungir como ministros a neófitos en cargos de la dirigencia de la iglesia. Por lo tanto, pasaron muchos años en que los discípulos y los discípulos de los discípulos ocuparon cargos interinos por muchos años. Bien, la que sigue. Por lo tanto, y aquí viene la respuesta, por lo tanto, Timoteo sí estaba dirigiendo una congregación en Éfeso, aún siendo joven de edad, pero maduro en sabiduría, con una fe no fingida, por no tener aún un pastor a quien dejar en ese ministerio, pues él no era pastor, sino evangelista. Entonces, ¿por qué Timoteo estaba ocupando un cargo de pastor o de anciano? Porque no había nadie que ocupara ese cargo. Y el apóstol Pablo le aconseja diciendo, no impongas la mano a nadie con ligereza, ni lo unjas como ministro, porque puedes estar ungiendo a un neófito. Y ese neófito se puede vanagloriar. Entonces, ¿qué se hizo? Se mantuvo por mucho tiempo cargos interinos por los apóstoles y por los discípulos de los apóstoles. Bien, la que sigue. Entonces, 2 Timoteo 4:5 dice, pero tú, sé sobrio en todas las cosas, sufre penalidades, haz el trabajo de evangelista, cumple tu ministerio. El único versículo donde a Timoteo se le apunta un ministerio, el ministerio es de evangelista. Y si ocupó algún cargo pastoral, es un cargo interino, porque no había nadie a quien poner mientras tanto. Entonces, como dijo el hermano Nelson también, y conocía gente, ¿cierto? Por la historia también se entiende, de que los evangelistas hacían obras de misiones, los pastores hacen obras de evangelistas, los evangelistas predican, los predicadores enseñan. Se entiende eso que está así, está cruzado, no hay ningún problema, que son ministros. Pero ninguno puede arrogarse el derecho de pensar que tiene dos ministerios. Ese es el punto. Va a ser elementos de otro ministerio, sí lo va a hacer. Y según la presencia del Espíritu Santo lo va a hacer muy bien. Pero no diga que tiene dos ministerios, porque todo el cúmulo de dones que tiene él va dirigido tan solo a un ministerio, no a dos. Y más encima si son tan disímiles entre sí. Y la práctica dice que no funcionan de esa manera. Porque, insisto, la misma congregación que dice que su pastor es pastor evangelista, la misma congregación lo acusa de que él no es pastor, él es evangelista, porque pasa en la plaza comprando micrófonos, comprando bafles y preocupado en la municipalidad donde le pasan un terreno para hacer una campaña. Y en la iglesia brilla por su ausencia. Punto, se acabó. La que sigue, Claudio. La anterior, porfa. Bien, eso. ¿Algún comentario? Aló, ¿Sí? bendición Juan Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás tú? Hola, hola, bendiciones, Jonathan. ¿Y cómo estás? Bendición a todos los hermanos también ahí, a toda familia representada. Bien, bendiciones. Solo acotar de que Timoteo y Tito eran delegados apostólicos y tenían un mayor grado de autoridad en los pastores en ese tiempo. ¿Por qué? Porque nacieron del corazón de Pablo, si se puede decir así. ¿Ya? Entonces, en la iglesia era un ente, Timoteo
y Tito eran unos entes reguladores, o sea, que tenían las cartas pastorales para poder regular las iglesias. Entonces, eran delegados apostólicos, o sea, y el apostolado ahí tenía un grado de autoridad en ese entonces, en la iglesia primitiva. Eso Bien. es. Bien, acá lo único que tiene que quedar como la raya para la suma es que los dos elementos que se esgrimen para pensar que alguien tiene dos ministerios sería ese, que el versículo 11 de Efesios 4 está uniendo los dos ministerios, pero ya nos damos cuenta que gramaticalmente eso no existe, sino que lo que está haciendo la letra I, ¿cierto? Es una conjunción copulativa para amarrar los 5, no para amarrar los dos últimos. Y que el que grima de Mateo, en Éfeso, que Timoteo era pastor evangelista, no tiene ningún asidero bíblico eso. Porque es fácil, dice, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Ahora, ¿por qué él estaba ocupando interinamente un ministerio pastoral o de anciano? Porque no había nadie, hermanos, a quien poner. Ese es el punto. Incluso los apóstoles tenían que servir las mesas. Es ahí donde los apóstoles dicen, oye, ¿saben qué? Nosotros felices que sirvamos las mesas, pero nos estamos dedicando a esto y estamos dejando en cuanto a la palabra. Entonces, pongamos 7 hermanos llenos del Espíritu Santo y esos son los diáconos. Entonces, la iglesia primitiva tenía muchos roles muy marcados y mezclados, mientras que, hermanos, han pasado 2000 años, 2000 hermanos, 2000 años, 2000. ¿Cómo ahora en 2000 años, cómo no va a haber claridad sobre esto? ¿Y por qué no hay claridad? Porque algunas personas insisten que son pastores evangelistas, pastores maestros y pastores misioneros, y no lo son. Punto. ¿Algún comentario? Buenas noches, hermano Juan Carlos, muy buenas noches a todos, ¿cómo están? Hola Marcelo, bendiciones. Bendiciones a la paz del Señor. Bueno, conforme al tema de estos dobles ministerios o triples ministerios, que algunos también son más osados para decir que son maestros, evangelistas y pastores. Yo creo y tengo la convicción de que nosotros como cuerpo de Cristo podemos ejercer quizá a lo mejor un ministerio y otro, pero no a la cabalidad como lo ejerce el que tiene el ministerio. Bien, sí. Esa es la diferencia, porque claro, un pastor puede decir, yo soy pastor y soy maestro, pero no va a tener la capacidad para poder traer la luz de la palabra y tratar de explicarla como corresponde, como la puede hacer un maestro. Y el maestro puede pastorear, pero no lo va a hacer también como lo hace un pastor, porque el maestro en este caso es un poquito más iracundo. Es que son roles diferentes. Claro. Entonces, son roles yo diferentes. creo que por ahí va el asunto. Lo mismo que yo lo comparo en el sentido, mientras tú hablabas, Juan Carlos, yo hacía una comparación sobre un padre de familia en el hogar. Puede arreglar cosas, pero no lo va a hacer con la perfección que lo hace un maestro. La esposa puede cocinar, pero no lo va a hacer como lo hace un chef. ¿Me explico? Entonces, sí. Mi señora me está alegando que dice, no me gusta la comida de ella. Entonces, yo puedo cortar el pelo, pero no lo puedo hacerlo a la cabalidad como lo hace un peluquero profesional, o un barbero, como quieran llamarle. Entonces, todos ejercemos en cierta manera, ¿cierto?, los ministerios, pero no a la cabalidad como lo ejerce la persona que tiene el ministerio. Sí. Y hace un tiempo atrás yo recuerdo que tú me enviabas tus predicaciones y me decías, revísalas. Entonces, decía, ¿quién soy yo para revisar una predicación de un maestro? Entonces, pero tú me decías, algo debe faltarle. Porque yo, en naturalidad, yo no hago el llamado. Y un predicador en naturalidad hace un llamado. Sí. ¿Ya? Entonces, al predicador, al maestro en este caso, tiene que anotarlo en el cuaderno o en la hoja para hallarse por los puntos para poder terminar la predicación y hacer un llamado a la hermandad. Entonces, yo creo que en ese sentido, hermano Juan Carlos y hermanos míos,
de que cada cual puede funcionar con diferentes ministerios, pero no lo va a cumplir a la cabalidad. No lo va a cumplir a la cabalidad como lo cumple la persona que tiene ese ministerio. Lo que pasa es que no eres colérico, el colérico lo hace todo. De hecho, hay un punto igual que interesante, porque los evangelistas tienen un elemento que es propio del Espíritu Santo y que es propio de su ministerio. Les soy sincero, yo he estado en campaña evangelística y no sé resolver cómo poder hacerlo. Obviamente una situación del Espíritu Santo, pero como pasa por el predicador esta situación, yo digo, ¿cómo el evangelista tiene esa gracia que provoca el Espíritu para conectar el corazón de Dios con el corazón del impío? Porque lo mío es doctrina, lo mío es para crecimiento de la congregación. Entonces, ¿yo puedo predicar una predicación evangelística? La respuesta es sí, pero nunca lo voy a hacer, pero tan bien como lo hace un evangelista. Porque si lo hiciera tan bien como lo hiciera un evangelista, ¿para qué está el evangelista? Así aquí hagamos todo, ¿no? Se acaba el tema. Pero insisto también de eso, de que evangelistas o hermanos, cuando hacen una clase de teología, también ellos dicen, yo no tengo la capacidad que tienen los maestros para tener un conocimiento tan superlativo de la Escritura porque no me es tan iluminada como al maestro. Entonces ese es el punto. Insisto, ¿el maestro puede hacer todo? Sí. ¿El evangelista puede hacer todo? Sí. ¿El misionero puede hacer todo? Sí. ¿El predicador puede hacer todo? Sí. ¿El pastor? Sí. Pero nunca lo va a hacer tan bien como aquel que ejerce el don basal. Ese es el punto. Nada más que eso. ¿Algún comentario? Juan Carlos, Jacqueline. mira, ¿me permites leer una versión bíblica que me la encuentro genial y que puede aclararnos un poquito más el trabajo de Timoteo en la iglesia de Éfeso? ¿Ya? Dice en Timoteo 4, versículo 11, dice, enseña estas cosas y dile a todos que las obedezcas. No permitas que nadie te menosprecie por ser joven. Al contrario, trata de ser un ejemplo para los demás cristianos, que cuando todos oigan tu modo de hablar y cómo vives, traten de ser puros como tú. Que todos imiten tu carácter amoroso y tu confianza en Dios. Y mira, aquí viene el punto que me importa. Mientras llego a visitarte, le dice Pablo a Timoteo, sigue leyéndoles la escritura a los miembros de la iglesia, no dejes de animarlos ni de enseñarles, no dejes de usar las capacidades especiales que Dios te dio cuando, que Dios te dio cuando los líderes de la iglesia pusieron sus manos sobre tu cabeza. El Espíritu Santo habla con ellos y le ordenó hacerlo. Haz todo esto y dedica tiempo para ellos, para que todos vean que tú cada día eres mejor. ¿Cuál es la parte que me llama? Que Pablo le dice, haz esto mientras yo voy. O sea, la figura pastoral estaba totalmente centrada todavía en Pablo. Perfecto. No había, aunque él estaba, cierto, desde una cárcel, estaba, y Pablo sin saber que pronto el Señor lo llamaría, pero Sí. todavía no estaba instaurado. O sea, cuando nosotros leemos cartas pastorales, son instrucciones que se le entrega a Timoteo para que los próximos que van a reemplazar en el pastorado de Pablo tengan todas estas cualidades. Esta versión me pareció genial y te la leí para que más o menos... ¿Qué versión? Esta es la GPS. Perfecto. Perfecto. Incluso ahí donde se acuña el concepto de interino. Porque alguien diría, a ver, pero un momento, Juan Carlos, pero ¿por qué entonces no había pastor en Éfeso? ¿Por qué Timoteo tenía que hacerlo? Le estoy diciendo, hermano, porque no había gente capacitada para que lo hiciera. Porque aún eran niños. Incluso Pablo se lo enrostra un poco, le dice, aquí hay gente que ya debería ser maestro. Aquí hay gente que ya debería estar enseñando, pero no les puedo dar comida sólida porque aún no la van a resistir porque aún son niños. Y yo como niño no puedo pedirle a Timoteo que lo unja a ustedes como ministros porque son neófitos. Y el neófito tiende a vanagloriarse. Y mire qué interesante el punto, hermano. Deme unos minutos más. Mire,
en la lógica y lógica de las congregaciones se piensa que el maestro es vanaglorioso. El maestro es vanaglorioso, el maestro es tosudo, el maestro es dueño de su propia opinión, ¿cierto? Tiende a vanagloriarse el maestro. Pero qué curioso, porque la Biblia dice que el neófito es aquel que tiende a vanagloriarse. Mira, es al revés. De hecho, los maestros estamos al servicio. Y al servicio es un servidor, es un esclavo. Yo se lo he dicho 500.000 veces. Los maestros estamos al servicio de los predicadores. El predicador tiene que nutrirse de un maestro y el predicador tiene que llamar al maestro. Pepito, sí, me cuadra este versículo con esto porque voy a predicar más rato. A ver, ¿qué cuadra? Sí, sí te cuadra, sí, está bien, pero hay otro mejor que ese, te sugiero este otro. Entonces uno es siervo. Y el siervo, el doulos, no se enorgullece, porque es siervo. Si aquí el que se enorgullece es el neófito, el que no sabe nada, y que su raíz de su vieja naturaleza aún está arriba, a flor. Entonces en cualquier momento se enorgullece, le sale la jineta. Pero no, Pablo dice, mira, ¿sabes qué? Voy a parafrasear una idea, voy a inventar una oración. Mira, Timoteo, yo sé que ha pasado tiempo, que tú estás siendo ministro en Éfeso y tú no has podido desarrollar tu ministerio. Pero ¿sabes qué? Aguántate un poco, Timoteo. Aguántate un poco, espera que llegue, veámoslo, no te apresures, no le pongas las manos con ligereza a nadie, porque si en una de esas ponemos a alguien que no corresponde, se nos echa a perder todo Éfeso y nos despedimos. Entonces espérate un poquito, relájate, tómate un café, dale, sí, como decía Jacqueline, sigue lo tuyo, siendo ejemplo de honestidad, limpio, que nadie tenga un poco tu juventud hasta que pongamos a alguien. El problema también pasa en que estos versículos están mal entendidos. Yo muchas veces escuché, hermanos, y quizá usted también lo habrá escuchado, no impongan las manos con ligereza, como diciendo, ya hermano, vamos a orar por los enfermos, traigan sus enfermos para orar. Entonces los hermanos van y le ponen la mano en todos los enfermos. Entonces va alguno y dice, ¿sabes qué? No es llegar y poner la mano a los enfermos, y tampoco es llegar y poner la mano a los endemoniados. Ten cuidado, no te pongan las manos con ligereza a la gente. No, pues hermano, contexto del paratexto. Está hablando de ungir gente para ponerlo a la administración de una congregación. Es otra cosa. ¿Algún comentario? Hermano Juan Carlos. Hola Humberto, bendiciones. Buenas noches, hermanos. Mira, quiero formular una inquietud o más bien una duda con respecto a la ¿cómo decirlo? ¿Cómo se replican o si se replican estos 5 ministerios en las diferentes iglesias? Partiendo, mira, de esta base. Dice que él mismo, hablando de la persona de Jesús o de Cristo, constituyó. Entonces, se me genera la duda, por eso la quiero exteriorizar, de que tanto a Tito como a Timoteo, Pablo les encarga que establezcan ancianos en cada ciudad. Y en lo que puedo darme cuenta, estos ancianos tenían las facultades de enseñar. Dame un segundito. ¿Prediquen y enseñan? Claro, que predicaran y enseñasen, ¿cierto? Entonces, sí. La duda, la interrogante es esa. ¿Hasta qué punto se replican los 5 ministerios en las iglesias de la época? O si solamente se constituían ancianos para administrar, haciendo la salvedad de que habla en un plural, ¿cierto? Bien, bien. No un anciano por ciudad, sino que habla en plural de ancianos en cada ciudad. Sí. Entonces, eso un poco, no sé si me expliqué. Perfecto. ¿Se replica o no los 5 ministerios de ahí en adelante en las diferentes ciudades y hasta los tiempos actuales, digámoslo así? Sí, es que aquí hay un punto en que Dios en Cristo haya estipulado y haya instituido los 5 ministerios dentro de la congregación, de la iglesia en este caso, para beneficio de los salvos, en que Cristo la haya instituido cuando se hace práctica, se hace vívida. Ni siquiera yo creo que puede ser antes de los 400 años de la iglesia.
O sea, los primeros 100 años en cero. Porque insistamos en algo. A Pablo aparece después de los 20 años con la doctrina, en que las cartas paulinas empiezan a crecer, porque no había fax, no había email, no había correo, no había WhatsApp, no había internet, no había Google, no había nada. Entonces, en que empiecen a correr las cartas y que le hagan caso a Pablo y no creyeran que Pablo era el enemigo infiltrado dentro de la congregación, o sea, pasan 100 años. Y para que esto se instituya, pasan 100. Y para que se forme, pasan 200. Y pasan 300. Entonces, la pregunta mía, después de 2000, ¿vamos a estar en las mismas? No puede ser eso. Después de 2000, ya la claridad está. Entonces, muchos hermanos ancianos ministraban en las congregaciones, pero sin cargos ministeriales. Por eso es que la figura pastoral, que nosotros la vemos como un ícono, ¿cierto? En la cúpula arriba, en la iglesia primitiva eso no existía. No existía ese pastor líder, ese pastor de figura pastoral como casi obispo, sino que existía esto. No era la pirámide, sino que era lo lineal. Todo se miraba lineal. ¿Por qué? Porque había muchos pastores que en este caso podrían estar dentro de una misma congregación. O sea, ¿cuál era el problema? Que en una congregación hubieran 5 pastores. Pero ahora eso no se puede ver. Tú necesitas a un pastor y los otros pastores de abajo se sujetan al pastor mayor. Pero antes había una cosa lineal y no piramidal. Entonces, el problema que nosotros tenemos, hermanos, amados, es que nosotros vemos la figura bíblica, eclesiástica de la iglesia primaria como la pudiéramos ver como por los mismos lentes de nuestras congregaciones. Y ahí tenemos un error, porque no te van a cuadrar. No te van a cuadrar. Juan Carlos. Uh-huh. Lo último. Tito 1:7 cambia ahí el apóstol y pone al anciano ahora, lo pone como obispo. Entonces, sí. Creo que aquí puede que coincidamos todos de que es un error, ¿cierto? Que hoy día aparezcan, bueno, no ahora, dentro del sistema evangélico de administración, el obispo aparezca por sobre los pastores como líder superior. Perfecto. Ahí habría una anomalía tremenda, porque si el anciano Pablo lo mantiene como obispo igual, y que es la misma persona. Exactamente. En la iglesia primitiva, el obispo era un pastor. Pero ¿qué sucede en nuestras congregaciones? El que saca la personalidad jurídica, ¿adivinen quién es? El obispo. Y la persona jurídica lo constituye en obispo. Bien, Humberto, le pegaste pero en la punta al clavo ahí. Vos. ¿Usted es obispo? Sí. ¿Y quién lo ordenó? No, es que yo saqué la personalidad jurídica. Ah. Entonces, ¿y eso qué tiene que ver? Entonces ahora yo voy a constituir pastores, y esos pastores van a estar bajo mi tutela o bajo mi cobertura, porque yo soy el obispo. Hoy, próxima semana viene el obispo la próxima semana. Entonces dice, ¿cuál es el problema que venga el obispo? Es que el obispo está sobre los pastores. Sobre los pastores. ¿Y dónde sacaste esa? Los reglamentos dicen eso, los estatutos internos de la corporación. O sea, viene el jefe, así que pórtense bien, los quiero bañaditos, perfumaditos y peinaditos. Y a la hora, porque viene el obispo, viene el winner. Perdón, si el que sacó la personalidad jurídica nomás. Entonces esa cosa del obispado, del triángulo, hermanos, insisto, nosotros vemos la iglesia primitiva a través de los lentes de nuestras congregaciones actuales. Y no te va a cuadrar. Si nosotros hiciéramos una visita histórica regresiva y nosotros apareciéramos lúcidos y parados en una congregación del primer siglo, nosotros nos morimos ahí mismo de vuelta. Porque nosotros diríamos, y aquí no entiendo. ¿Por qué no entiendo? Porque hermanos amados, porque era una iglesia creciente. Era una iglesia nueva. Era una iglesia que no sabía nada. Si los corintios estaban felices con sus dones de espectáculo.
No entendían. Hermanos amados, la Santa Cena se la pasaban por encima. Y Pablo tiene que venir a revisar la cena, hermano. Pablo tenía que revisar la cena. En todo esto yo los alabo, pero en esto no los alabo. Porque cada uno corre a lo suyo, come y se apura en comer y a beber y menosprecian los... Hermano, por favor, por favor. Una iglesia ignorante, una iglesia pobre, una iglesia sufriente, una iglesia naciente. No es comparable con lo que nosotros tenemos ahora, hermanos. Luces, butacas, templos, instrumentos. No se puede hacer eso. Gente que estaba en las catacumbas escondidas para que no nos mataran. No se puede. Una iglesia sufriente, naciente. Entonces, pregunta, ¿había que decirle a las hermanas que no se ornamentaran tanto el pelo? Me dice, pero ¿y esto hay que decírselo? Sí, pues, hay que decírselo, porque no se sabía nada. Recién Pablo aparece con las cartas paulinas doctrinales y mandándose a la Tesalónica, Romana, después de mucho tiempo. Y todos asustados porque si se aparecía Pablo abría la puerta y aparecían 50 romanos detrás de él. Por eso que Pedro le abre la puerta en sociedad a Pablo. Pedro le abre la sociedad en el concilio de Jerusalén. Pedro le abre la puerta. Pedro le abre la puerta a Pablo para que lo conozcan. Este es Pablo. Y ahí él dice, yo perseguí a la iglesia, pero atacarme en Damasco, Señor. Se me aparece. Entonces es otra cosa. La figura de la iglesia primaria es otra cosa que nosotros aún no la hemos podido comprender, porque aún tenemos el lente de nuestra congregación, con el púlpito, las bancas y el coro, y los reglamentos internos de la corporación. Así no se puede. Así no se puede hacer doctrina. No se puede hacer doctrina. Queda desfasada la verdad basal. ¿Algún comentario? Orlando, algo. No, mi hermano Juan Carlos, no. Escuchándonos. Entonces, mira, volvamos a la lógica. Yo sigo insistiendo que acá la lógica y el sentido común no se pueden sacar de la ecuación. La hermana Pepita está con el estómago apretado detrás del púlpito. Hermano, oren por mí, estoy nerviosa, tuve una mala semana. Pero el Señor nos va a ayudar. Cúbrela, Señor. Ahí estamos todos con la guata apretada. Y de repente aparece esta lumbrera teniendo 2 ministerios. No. Y tomando 2 conceptos que están totalmente equivocados, de Efesios 4:11, que lo aclaramos, y de Timoteo, que también era pastor. Doble error. Y tan solo para justificar un cargo. El apóstol Juan, cuando escribe la epístola, perdón, bueno, las 3 epístolas, el Evangelio y el Apocalipsis, siempre me llama la atención y siempre lo saco a relucir y lo pongo encima de la mesa. Que Juan, teniendo la virtud de haber recostado su cabeza sobre el pecho de nuestro Señor, haber tenido en su casa a la madre de nuestro Señor, habiendo tenido la gran revelación del Apocalipsis, Juan dice, yo Juan, vuestro hermano. Eso a mí me mata. Yo Juan, vuestro hermano. Eso. Nelson, ¿algún comentario? Juan Carlos, ¿me escuchas? Perfecto. Estaba tratando de comunicarme, tenía malo el audio. Ya dale. No, quería agregar algo que estaba mirando. Por ejemplo, el 2 Timoteo 4:5, que dice a obra de evangelista en la Reina Valera. Pero cuando tú miras la Biblia K2, no dice eso. No dice que, o sea, hay un solo versículo que da a entender que era evangelista.
Y si tú miras segunda Timoteo, mira, te lo voy a leer, segunda Timoteo 4:5, según la Biblia, dice, pero tú mantente firme en toda situación, soporta los sufrimientos, haz el trabajo que un proclamador de las buenas noticias debe hacer y haz todo lo que tu servicio de Yahweh requiera. Sí. Pero Bien. no dice la palabra evangelista. Sí, mira, Yo lo que tenía entendido de que Timoteo era obispo de la iglesia de Efeso. sí, pero según la historia, Y no la según la palabra, Biblia. o sea, según la historia, obispo, Claro. y el obispo es pastor. O sea, yo Sí, sí. tenía entendido que era pastor. Ahora, Sí, sí. porque dijo el hermano Jonathan, me llamó la atención porque dijo, él llevaba las cartas pastorales enseñadas por Pablo. De hecho Pablo, al enseñar toda la situación de la iglesia de Efeso, claro, iba enseñando, y me imagino yo, no sé, yo estoy imaginando esas cosas, de que él ya sabía todos estos conceptos de ser líder de un lugar. Sí, sí, Entonces, para mí, perfecto. para mí Timoteo no lo veo como un evangelista, lo veo como un pastor, como un líder que fue a ese lugar. Y como tú decías también, era una congregación que estaba comenzando Por supuesto, en su son... principio y necesitaba una persona que estuviera por delante de esa congregación. Exactamente, eran cargos interinos, ese es el punto. Y aquí yo creo que la clase tiene que rayar en lo siguiente, hermano. Miren, nosotros siempre tenemos que tratar de saber cuál es nuestro don o nuestros dones en el Espíritu. Y si tenemos algún ministerio, amén, gloria a Dios. Pero también tenemos que tratar de reconocer cuáles no son nuestros dones. Y es tan valioso eso como lo otro. Ese es el punto. Le voy a hacer un ejemplo. Yo les podría decir en esta noche los sufrimientos que tuvieron los judíos en las barracas de Auschwitz y Treblinka. Les puedo dar una clase magistral, no tengo ningún problema, tengo material. Pero si entre nosotros aparece un hermano, un señor de 70, 80 años, y me dice, hermano Juan Carlos, sí, se desabrocha acá, se sube la manga, dice, ¿ve estas letritas? Sí, yo estuve en Treblinka. Y estuve en Auschwitz. Me tuvieron que cambiar el apellido para poder salir de Alemania. Mi apellido es Hoffmann, pero yo no soy Hoffmann porque todos los Hoffmann que salieron a Argentina son judíos. Si usted quiere, usted se para, hermano Juan Carlos, yo me siento en el lugar de usted y la clase la hago yo. ¿Sabe qué hago yo? Por favor, siéntese acá. Entonces nosotros los ministros debemos saber cuáles son nuestros dones y nuestros ministerios, pero también tenemos que tener la gallardía de saber cuáles son y reconocer cuáles no son nuestros dones y no son nuestros ministerios. Yo mismo, hermanos, ustedes saben, yo vivo por la Biblia. Yo paso todo el día metido en esto. Pero cuando me toca predicar, yo me obligo con un bosquejo. Yo me obligo con un bosquejo bíblico. Pero Juan Carlos, 40 años, pasáis metido en esto. ¿Y ustedes han visto los bosquejos, no? Yo me obligo con un bosquejo. Introducción, doxología, desarrollo, aplicación, conclusión y llamado. Yo me obligo, yo me obligo, porque yo no soy predicador. Entonces trato de acercarme lo más posible a eso. Entonces nosotros también tenemos que ser lo más honestos, lo más sinceros y decir, ¿saben qué? Llamen al que se debe llamar. Hay una campaña el sábado, te presento un evangelista, yo te la llamo y va a la campaña. Pero hazlo tú.
hay algo en el evangelista que el maestro no lo tiene. Porque son totalmente difíciles de coincidir. Sí, yo lo podría hacer. Y que en una de esas, el Espíritu Santo tiene misericordia y me usa y salvamos a 4. O salvamos a 10. O salvamos a 3. Pero yo prefiero que lo haga un evangelista. Entonces, ¿cuál sería mi aporte al evangelista? En decirle, hermano, mira, ese versículo está, sí, tratar de cuadrarle un poco su sermón para que sea más efectivo, como que hicieron con Apolos. Pero ese es el punto. Cada uno en el cuerpo de Cristo tiene un don y un talento. Y les digo algo, hermanos. Existe un problema dentro de las congregaciones porque muchos quieren tener ministerios. Y anhelan un ministerio. Anhelan un ministerio. Y para ser sincero, como dijo Pablo, yo por mí ni lo hiciera, pero ya se me fue impuesto a esta carga y debo hacerlo con voluntad. Lo que le quiero transmitir es que el ministerio tiene una carga de responsabilidad enorme. 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 Enorme, hermanos, enorme. Enorme, el peso es enorme. Entonces la gente que no tiene ministerio quiere la honra del ministerio. Pero los que tienen el ministerio no les interesa la honra del ministerio, sino que se les interesa el servicio del ministerio. Entonces los que quieren ministerio no saben dónde se están metiendo. Porque para esto se necesita un cúmulo de dones para ejercer ese ministerio. Y si usted no tiene ese cúmulo de dones, no los va a poder ejercer. Para lo único que le va a servir va a ser para su ego, su arrogancia o su vanagloria. Y eso mejor no lo haga. ¿Algún comentario, hermanos? Alguien que tenga la cámara apagada, no importa. Nelson, me quedé contigo, pero ahí parece que Osvaldo tomó la palabra, ¿no? Bueno, ya, Marcelo primero, después Nelson, dale. Ahí te escuchamos. Sí, lo que pasa es que las últimas palabras que pudiste exhortar se hace muy presente quizás dentro de las congregaciones. Es tanto el afán por el ministerio que la persona busca de alguna forma poder hacerles saber a los hermanos quiénes son ellos. Sí. Es más, hay personas que, no sé, tienen un Facebook y le ponen pastor tanto. El otro le pone evangelista tanto. Pero tú lo escuchas y solamente son, como dijo Pablo, címbalos que retiñen. Eso es lo que son. Incluso nosotros con mi esposa conocimos una persona que se compró una funda para su instrumento y le puso el ministerio en la funda. O sea, y también en el mismo instrumento también. O sea, entonces, el afán de poder mostrarse y darse a conocer quiénes son. Sí. Y una de las cosas que a mí me molesta y me enfada es los hombres en las congregaciones que llaman a los pastores a sentarse adelante y la esposa abajo. Son cosas que a mí me enferman. Hace un tiempo atrás fui invitado, o sea, fui como delegado a una congregación por una vigilia. Fueron a buscar el asiento quien venía a cargo del grupo. Yo le dije que venía yo. Hermano, vaya a sentarse de arriba porque allá están todos los encargados. Yo le dije, yo no me voy a mover de acá. Y a mi esposa no voy a dejarla sola. No, pero vaya con su esposa. No, le dije, no voy a colocarme de arriba. Déjeme acá, no. De aquí no me mueve nadie. Bien. Porque tanto donde uno esté, donde estés y con quien estés, Dios va a hacer las cosas como Él quiere, no como uno quiere.
No, no porque no porque yo tengo el ministerio, no porque, como un día un maestro nos enseñó, ¿cuál es el don más importante en la Biblia? Y el don más importante es aquel que se requiere en el momento preciso. Eso fue lo que aprendí, y yo creo que Dios lo va a usar, el corazón que esté dispuesto para trabajarle al Señor, y Dios lo va a hacer. Eso. Perfecto. Antes de darle el pase a Nelson, un poco cerrar un punto, que es el siguiente. Hermanos, amados, la responsabilidad que tenemos nosotros los predicadores, los que enseñamos, es tremenda. Estoy seguro que cuando usted escuchó clase de homilética, habrá dicho, nos van a enseñar a predicar, cómo pararnos, cómo hablar. Un poco eso es lo que siempre se estila en la homilética. Habla fuerte, habla modulado, que se te entienda hasta el fondo y todo ese tipo de cosas. Pero la homilética es más que eso. La homilética es tener una relación con la verdad. Y la verdad es lo íntimo. Y ser voceros de eso. Y pedir que el Espíritu Santo nos asista en ese momento de la predicación y poder inflamar el corazón de los hermanos. El trabajo nuestro, hermanos, es impresionantemente fuerte. Hay una lucha espiritual, hermanos, horrible. Tanto abajo como arriba del púlpito. Horrible. La presión es inmensa. Entonces nosotros debemos tener una seguridad de salvación primeramente, una seguridad que Cristo está con nosotros, hermanos, ¿cierto? Y que podemos ser ministros de un nuevo pacto y que Dios nos use para su gloria. Y es impresionante el gozo que causa, así como el evangelista le causa gozo cuando un alma acepta a Cristo y pasa adelante. Es lo más exquisito con el evangelista eso. Le inflama el alma, lo envuelve, está todo pagado, por decirlo así, cuando un alma acepta a Cristo del evangelista, la lucha que tuvo y todas esas cosas. Y para un maestro, cuando el hermano se siente gozoso y se emociona con la doctrina y la escritura se le abre, genial. Vimos que para un predicador, cuando una verdad se expone y la iglesia se reacciona, ya hay una administración del Espíritu Santo, eso es precioso, 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 precioso. No sé si esa es la palabra, pero es precioso. Y nosotros estamos llamados a eso, hermanos, a volver al purismo, a volver a inflamar el corazón de los hermanos a través de los ministerios. Ya, Nelson, disculpa, gracias. Hermano Juan Carlos, hermano. Se te apagó el micrófono, parece. No. Tengo mala señal. ¿Se escucha? Ahí sí, dale. ¿Se escucha? Perfecto. Sí, les decía que a mí la explicación me queda sumamente claro. Yo llevo relativamente poco tiempo estudiando, pero hay una de las cosas que aprendí a partir de mi primer año, es que uno tenía que de alguna manera, de forma imaginaria, no sé si situarse en el lugar del escritor y qué estaba viendo en ese minuto, cuál era su imagen en relación a lo que estaba ocurriendo en ese minuto en la iglesia. Me queda súper claro esto del trabajo interino, porque lo sigue existiendo todavía, no es que haya sido algo particular para la iglesia primitiva, y lo sigue existiendo porque en algún minuto conversamos, hermano Juan Carlos, cuando no sé, le pregunté algo y le dije que yo había conocido al Señor con un pastor misionero, y me decía, pero ¿cómo? Claro, lo que pasa es que él era un misionero y que llegó a una iglesia, la fundó, pero estableció los cimientos y de ahí en adelante estableció un pastor. Entonces me queda sumamente muy, muy, muy claro los puntos. Ahora, quizás para entender de manera más cabal esto de que hemos sido puestos en un cuerpo y cada uno debe cumplir una función, quizás sería bueno repasar 1 Corintios 12. Y yo creo que del 14 en adelante, lo estoy leyendo, y del 14 en adelante, y repasar y desmenuzando versículo a versículo, que la oreja no puede ser olfato, que el ojo no puede ser lengua, que cada uno ha sido puesto en una función determinada
y que si bien es cierto, todos nos podemos en algún minuto asistir, no podemos pretender ser algo que no somos. Bien, Eso. perfecto. Es lo que yo apunto, que yo no puedo decir que soy ojo y mano. Ese es el punto. Yo no soy ojo y mano. Entonces, nosotros debemos reconocernos entre nosotros, reconocer nuestros talentos, reconocer nuestros dones, reconocer nuestros ministerios. Y el Espíritu Santo, nosotros incluso vamos a ver después cómo es el bosquejo homilético. Hermanos, esto va para largo, yo estoy seguro que vamos a ser muy bendecidos. Me gustaría darle la palabra un poco a mi hermana María Isabel, porque sé que hoy día predicó en una congregación, entonces me gustaría escucharla. ¿Será posible, hermana, escuchar su opinión? Amén. Sí, estoy acá. ¿Me escuchan? Perfecto. ¿Me escuchan? Ya, que el Señor les bendiga a cada uno de los hermanos. Bendiciones. Sí, fue de gran bendición la prédica, pero igual estaba nerviosa porque la palabra que llevaba no pensé que iba a llegar cierta persona y no quería que ella se doliera. Porque como ya habíamos hablado por interno, hermano Juan Carlos, era que dónde está nuestro corazón, dónde está fidelidad, dónde nuestra el buscar de Dios. Entonces, ella había quedado viuda recién este fin de semana. Entonces, no quería doler su corazón, no quería afectarle, porque de repente uno ama tanto a su esposo que deja a Dios de lado por amarlo tanto y lo reemplaza, entonces, o los hijos, y no pude tocar esa palabra, porque Bien. no quería hacerle daño. Bien. Ni tampoco toqué la palabra, por ejemplo, cuchillo parece que es, cuando toma el cuchillo Ese lo levanto. para lo levanta, tampoco lo toqué porque había muchos niños, entonces como muy violenta ciertas palabras, no quiero tampoco darle, pero le dije, no voy a decir la palabra, pero si ustedes están leyendo la palabra y la entienden. Perdón, Bueno. perdón, sería bueno dar a entender a los hermanos que estamos hablando del momento cuando Abraham Sí. alza su Génesis cuchillo 22, contra... Génesis 22, cuando, Exacto. perdón, cuando volvemos atrás, al inicio, cuando Jehová Dios le pide a Abraham a su hijo el sacrificio, entonces eso. Y eso pues, fue de bendición, Dios pudo administrar las palabras correctas para la bendición de la iglesia y eso es verdad, hermano, de que en las iglesias, una es en los ministerios que el Señor le da a uno es una cosa, y los ministerios que el pueblo quiere tener es otra cosa. Y eso es tremendo cuando nosotros nos damos cuenta cuánto el pueblo anhela ciertas cosas, no teniendo la preparación, no teniendo la unción del Señor. Eso es complicado, eso desordena una iglesia, eso destruye una iglesia. Pero cuando la iglesia está bajo la voluntad de Dios, bajo la unción de Dios, una iglesia siempre así se va a edificar, va a crecer y se va a construir. Y vamos a crecer con nuestros defectos y con nuestras virtudes, porque estamos bajo la voluntad de Dios. Entonces, es tan importante lo que yo le decía la otra semana también, reconocer si yo tengo ese ministerio, si lo tengo, trabájelo, perfecciónelo bajo la voluntad de Dios cada día. Si tengo un don del Señor, trabájelo, perfecciónelo, porque es para el Señor en primer lugar y porque hay almas que necesitan que puedan ser salvas y traerlas. Y depende de nuestra entrega, de nuestra búsqueda, de nuestra perfección para poder llegar al punto que se necesita estar. En el hospital estoy yo. Yo tengo el don del servicio. Estoy en el hospital, por misericordia, muchas veces todos los días, de lunes a viernes, sin saber el horario de salida, pero sí el horario de entrada. Entonces uno ve la necesidad. Si uno no está preparada, si no tiene la dirección de Dios, ¿usted qué le dice a ese enfermo? ¿Qué le dice? Entonces es necesario reconocer que ese es su don, ese es su trabajo y hacerlo no como yo quiera, sino que hacerlo como Dios quiere que uno lo haga, estar a disposición y de las manos de Dios. Eso es muy importante, mi hermano Juan Carlos. Mira qué interesante, y un punto acá, no me gustaría dejarlo fuera de la ecuación. Es que los predicadores tienen un beneficio extraordinario, hermano.
Es un beneficio que ni siquiera los maestros tienen. ¿Por qué? Porque la iglesia se relaciona con la palabra a través de la predicación. Los martes, los jueves, los domingos, ¿a través de qué? De la predicación. La iglesia se relaciona con la escritura a través de la predicación. Entonces los hermanos que predican están en un muy buen pie, que ni siquiera los maestros tenemos. Sino los maestros tuvimos que recluirnos en los teológicos, porque en las congregaciones no nos quiere nadie, hermano. Hermano Juan Carlos, ¿usted por qué no se congrega? ¿Y a dónde? ¿La tuya? Llévame. No estoy ni 2 semanas. Entonces, los predicadores tienen un muy buen pie, porque la iglesia se relaciona con la escritura a través de la predicación. Entonces, los que predican en las congregaciones, yo tendría que aplaudirlo. Entonces, aprovechen esa instancia, aprovechen todo lo que vamos a aprender, hermanos. Aprovechenlo, les va a servir. Porque estoy seguro que ustedes van a ser, si han sido de bendición para los hermanos, imagínense a futuro. Cuando terminemos todo esto, no sé cuándo va a ser, pero cuando termine, estoy seguro, cuando digan, ¿y estudiaste homilética? Sí, estudié homilética y aprendí. Y lo aplico. Entonces eso va a ser un beneficio. ¿Se dan cuenta que los maestros están en servicio de los predicadores? Eso. Juan Carlos. Osvaldo. Está viendo, Pablo dijo unas cosas en 1 Corintios 9:2, dice que el sello de mi apostolado sois vosotros. Sí. Ya el llamado de nuestro Señor a nuestra vida, ¿cierto? Primeramente es para darnos la salvación, ¿cierto? Y cada día nosotros queremos aprender más de Dios, aprender qué podemos hacer para la obra del Señor. De hecho, cada uno de nosotros, yo creo que empezamos muy de a poco a escudriñar las Escrituras, y eso nos fue capacitando en el tiempo para poder predicar el Evangelio. Pablo era un erudito, ¿cierto? Pero cuando aparece Jesucristo en el camino a Damasco, un cambio completo en Pablo, enseñar la doctrina de Cristo. Y el único propósito de Pablo era impactar a la gente. Entonces, yo creo que eso también es para nosotros, así como Dios nos impactó a través de un predicador, ¿cierto? Para que nosotros alcanzáramos la salvación, nosotros también queremos impactar con lo que Dios está haciendo, primeramente con nuestra vida, porque primeramente nos habla a nosotros, ¿cierto? A través de la Escritura, para poder entregarle a otro. Y le entregamos la palabra para ayudar a otros, así como Dios nos ha ayudado a través de un predicador, también nosotros queremos hacer eso para que otros sean ayudados, para que también las vidas sean cambiadas, para que puedan aceptar a Jesucristo como su Señor y Salvador, y ser usados también. Usados. Perfecto. Y eso yo creo que es el anhelo de todo, no importando el ministerio que pueda tener, el servicio que pueda tener. Ellos ya con el tiempo, o sea, cada uno, con el tiempo uno se va dando cuenta cuál es el ministerio que Dios nos ha dado. Si es que algunos, o sea, los que tienen ministerio, ahora los que no tienen ministerio, después son bienaventurados. Claro, después se van a dar cuenta también cuáles son los dones que ellos tienen para trabajar para la obra del Señor. Eso. Bien, si a las finales tú sacas la raya para la suma, y el mayor valor de un ministro, de un siervo, es servir. Ya sirviendo al Señor, con eso estamos. La única y mejor honra que tiene un siervo es servir. Nada más. Bien, cerramos, hermanos. Los hermanos que están con sus cámaras apagadas, si alguien quisiera decir algo, y cerramos. ¿Alguien? Hermano Juan Carlos. Sí. Sí, bendiciones para todos. Buenas noches. Hermana Susana. Aquí escuchando atentamente. Sí. Bien. Aquí escuchando atentamente y darle gracias primeramente porque el miércoles no pude estar
pero sí le agradezco tanto que hermano Claudio, ustedes puedan dar estas grabaciones, porque es como estar aquí, entonces la escucho y uno las puede escuchar 1, 2 veces, 3 veces, así que es genial, lo encuentro genial. Y lo otro que me queda muy, muy claro y muy bonito, que me gustó una parte que dijiste, que al final el ministerio es un servicio. Por supuesto. Y También. ese servicio hay que entregarlo con excelencia, porque no Amén. tenemos que olvidar que se está hablando en nombre de Cristo. Así Y Él es. nos capacita, nos Sí, prepara, sí, ¿cierto? sí. Nos da autoridad y todo, y eso, hablar en nombre de Cristo no es fácil. Entonces, debemos siempre estar preparándolo, y me alegro de poder tener estas ocasiones para poder seguir aprendiendo cada día, para poder seguir entregando eso con excelencia, como le digo, para los hermanos, y entregarlo con amor, con paciencia, con misericordia, con benevolencia, con longanimidad. Entonces, genial, encuentro Bien, genial. gracias. Gracias, mi hermano. Bendiciones para todos. La honra del siervo es servir. Y no hay mayor privilegio de un mortal hablar de las cosas de Dios. Oh, me tengo que levantar temprano mañana. No hay mayor honra que esa. Que un mortal como nosotros podamos tener el beneficio de hablar de las cosas del Señor. ¿Algún último comentario, hermanos? La ¿Algún comentario? hermana, hay una hermana con la manito levantada ahí. La ¿Quién será? hermana TLO, la Ay, hermana Clo. soy yo, hermano Juan Carlos, la Claudia. Bendiciones. Sí, Cuénteme. mira, lo que pasa es que yo pensaba que en definitiva todo esto va con el no morir, el ego de uno. Ah, Todo lo sí. que pasa en definitiva es eso, porque lo que pasaba, yo pensaba lo que decía usted, siempre hay que ir cuando va la escritura en el tiempo, en el contexto, en lo que pasó, y si es como tal como, ¿cierto? Nosotros vamos en el Sí, tal sí. como pasó, ¿cierto? En Gálatas, cuando Pablo estaba, el problema cuando estaban metidos, no sé, por los judaizantes y todo eso, le empezó a apurarse, porque había mucho infiltrado, entonces era rápido, había que colocar gente, era muy inmaduro, y toda la gente cuando estaba creciendo el cristianismo, le hacía caso a las personas que hablaban porque no tenían idea de nada, y querían convertirse y escuchaban nomás. Entonces era urgente Gálatas, insensatos. exactamente, colocar gente que estuviera preparada antes que los otros hipócritas que estaban haciendo la falsa doctrina. En definitiva, yo creo que todo esto que conlleva la iglesia, de que hablan que el ministerio y que empiezan esos roces es por el ego. Y en definitiva hay que hacer como dice Pablo, el morir yo, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y cuando uno hace, no sé, desde estar en la puerta en la iglesia hasta, no sé, limpiar los baños, tiene que ser por amor, porque uno, cuando te ven, es demostrar el carácter de Cristo. Y eso es lo que en el tiempo actual no se ve. Se ve el Bien. pastor, la idolatría al hombre, y en realidad Perfecto. eso es lo que fallamos, en decir, no quiero que yo verme bien ahí, sino que es que se entienda, porque el mensaje, o sea, demostrar a Cristo en todo el rato cuando se habla de lo que Él quiere, que nosotros le conozcamos más cada día. En Perfecto. definitiva es eso. Perfecto. Y cuando uno conoce al Señor y se entrega al Señor y entiende que tiene que morir el yo, los demás vienen por añadidura, vienen la fe atrae lo demás, los dones, los talentos, pero es una muerte que tiene que ser constante todos los Bien. días. Y cuando uno ya se aleja de entender que uno murió y te empezáis a decir, no, yo me toca a mí, soy yo la que me toca, me manejo bien o no sé, o perdí el temor, eso cuando te dan los nervios en la guata, yo creo que ya estamos fallando. Hay que volver a arrodillarse y humillarse y entender que uno es siervo. No es, no sé, pues, apóstol, porque los apóstoles fueron 12 y no hay más. Entonces eso Perfecto. Perfecto. es lo que entiendo, y bueno, eso, que el Señor nos ayude y entender que no todos tenemos los mismos talentos en definitiva. Uno trata de hacer el servicio como mejor puede, pero en realidad no todos tenemos los mismos talentos, las mismas virtudes para desarrollarnos, para hablar, pero sí todos queremos demostrar el amor del Señor y hacemos lo que hacemos por amor a Cristo. Perfecto. Y que nos llevemos la palabra por obra. Es fácil pararse delante y a lo mejor decir algo bonito. Incluso ahora se pueden bajar predicaciones que están listas y uno se las aprende y listo, pero no es la idea. No, te falta el rema. Exactamente. Entonces, Sí, bien. ese es el trabajo que uno tiene que vivir, el orarse, arrodillar y decir, Señor,
lo que decía la hermana Jacqueline, decir ¿qué tengo que hablar? Y puede estar toda una semana y después al día llega, no sé, 8 horas antes y te cambia todo el contexto y empiezan los nervios porque al final uno es instrumento. Es un instrumento el Señor y eso es todo. Eso es lo que quería aportar y eso es lo difícil, es muy difícil. Que el Señor nos ayude. De hecho, acá la base es negar sus derechos del obrero, del ministro, negar sus derechos. Y darnos cuenta, hermanos, que nos va a pasar igual que le pasó a Pablo. Pablo en algún momento dice, vos Gálatas insensatos. Yo con ustedes he perdido el tiempo. De todos ustedes sale uno. De todos ustedes salen dos. Y eso nos va a pasar muchas veces a nosotros. En las predicaciones. Indiferencia. Emociones. Pero sigamos adelante. Sigamos adelante. La palabra no vuelve vacía. Amén. La palabra no vuelve vacía. Siempre hay una necesidad que cubrir. Y si esa necesidad se cubrió por nuestra aplicación, valió oro. Amén. Oremos, ¿les parece? Bendito sea Dios, te alabamos. Hermano José Reyes, tú que estás ahí directo a mí, alza tu voz, nos llegas en oración. Te alabamos, Señor, Dios. te damos Te alabamos. muchísimas gracias por esta nueva oportunidad que nos diste de poder estudiar, de poder hablar de tus maravillas, Señor, de poder entender, Cristo amado, Señor mío, esta parte importante de los ministerios, Señor, esta parte importante de los dones, Señor. Señor, entendemos desde la gloria que tú tienes cada propósito con nosotros, con cada uno de los hermanos, con cada una de las personas, Señor mío, que están en tu iglesia, Señor. Y que tú los tenías de antemano en tu corazón. Gracias por Juan Carlos, gracias por Claudio, que nos dan la opción, Señor mío, de poder de comunicarnos, conectarnos con cada uno de los hermanos. Señor, te pedimos que suplas cada necesidad que tengan cada uno de ellos, Señor mío, y bendícelos en esta hora y el resto de la semana que queda, Señor. Gracias por poder unirnos en una sola voz, en un solo sentir en esta hora, Señor, y dejamos todo en tus manos, Señor, y dejamos todo en tus manos, Señor, en el dulce nombre de Jesús. Amén. Y amén. Que el Señor les Bendito sea bendiga. Dios. Te alabamos. Gracias, Señor. Que el Bien, Señor les bendiga. señores, la paz del Señor, bendiciones, que descansen Buenas y nos noches. vemos el próximo Buenas miércoles. noches, bendiciones a todos. Chao, chao.